Camarero negro atiende a mujer discapacitada durante años, hasta que ella le entrega sus llaves y un Samuel se despertó antes que el sol asomara por el horizonte neoyorquino. La ciudad, todavía adormecida, comenzaba a cobrar vida con el murmullo distante de los automóviles y el canto de los pájaros que anidaban en los árboles. Se estiró en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas que lo rodeaban, pero su mente ya estaba en el restaurante donde trabajaba. Un lugar que se había convertido en su segundo hogar, lleno de luces brillantes y aromas tentadores. Sin embargo, en ese momento, Samuel no podía evitar sentir una ligera inquietud en su interior. Algo en el aire le decía que el día de hoy sería diferente. Después de una rápida ducha, Samuel se vistió con el uniforme que había elegido cuidadosamente para ese día. La camisa blanca, planchada y fresca, contrastaba con su piel de ébano. Se miró en el espejo, tratando de convencerse de que pronto sería un artista famoso, que su arte colgaría en las paredes de galerías prestigiosas. Pero por ahora, su vida se limitaba a servir mesas, atender a los clientes y hacer que cada experiencia gastronómica fuera especial. Se puso su delantal, ajustándolo con un nudo firme, y salió de su pequeño apartamento en el barrio de Harlem, sintiendo el aire fresco de la mañana en su rostro. Al llegar al restaurante, una joya escondida en el bullicioso distrito de Manhattan, el lugar ya estaba en movimiento. Los cocineros comenzaban a preparar ingredientes frescos, y el sonido de los cuchillos sobre las tablas de cortar resonaba en la cocina. Samuel respiró hondo, llenándose de la energía vibrante que emanaba del lugar. A pesar de que el trabajo requería esfuerzo y dedicación, había algo en el ambiente que lo mantenía motivado. Tal vez era la promesa de que cada noche podría conocer a personas fascinantes que, de alguna manera, también enriquecían su vida. A medida que el turno avanzaba, Samuel se movía entre las mesas con gracia y destreza. Servía platos elegantemente presentados, sonriendo a los clientes que disfrutaban de sus cenas. Para muchos, él era solo un camarero más, una figura anónima en el trasfondo de una experiencia culinaria de lujo. Pero para Samuel, cada interacción era una oportunidad de aprender, de escuchar y de observar. En su mente, cada rostro contaba una historia, y él ansiaba descubrir cada uno de esos relatos. Fue entonces cuando la puerta del restaurante se abrió y entró Clara, como un rayo de luz que iluminaba todo a su alrededor. Samuel sintió que su corazón se aceleraba al verla. Clara, con su silla de ruedas, siempre traía consigo una sonrisa que podía calentar el día más frío. Llevaba un vestido de colores suaves que realzaba su belleza y su espíritu vibrante. Samuel recordó cada detalle de su presencia, la forma en que sus ojos brillaban con curiosidad y cómo su risa era contagiosa, capaz de romper las barreras que a veces se interponían entre las personas. Clara era una de las clientes más constantes del restaurante. Cada semana, ocupaba la misma mesa, cerca de la ventana, desde donde podía observar la vida pasar. Samuel se acercó a ella con una calidez genuina, recordando pequeñas anécdotas de sus encuentros anteriores. Aunque nunca habían tenido largas conversaciones, había algo especial en su conexión. Era como si, a través de esos breves momentos compartidos, se hubiera establecido un vínculo que trascendía las palabras. Samuel se dedicó a atenderla con esmero, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Mientras servía su comida, su mente vagaba hacia las historias que Clara compartía en sus visitas. Ella hablaba de su infancia, de los días soleados en el parque y de las amistades que había forjado antes de que su vida cambiara drásticamente. Samuel se sentía cada vez más fascinado por su relato, como si cada palabra que salía de sus labios tejiera un lazo invisible entre ellos. A medida que la cena avanzaba, la atmósfera del restaurante se llenaba de risas y conversaciones. Samuel se movía entre las mesas, pero cada vez que podía, robaba miradas a Clara. La forma en que disfrutaba su comida, la manera en que se perdía en sus propios pensamientos, todo ello lo cautivaba. Era un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades que enfrentaba, ella mantenía un espíritu indomable. Samuel se sentía inspirado por su fuerza,
y en su interior, un pequeño fuego de esperanza comenzaba a arder. Con el paso del tiempo, Clara compartió anécdotas más profundas, relatos de momentos difíciles que había enfrentado. A través de sus palabras, Samuel comenzó a vislumbrar la lucha que había detrás de su sonrisa. No era solo una mujer en una silla de ruedas, era una sobreviviente, una guerrera que había encontrado la manera de seguir adelante a pesar de las adversidades. Samuel se dio cuenta de que, en ese intercambio de historias, él también estaba cambiando. Sus propios sueños comenzaron a tomar forma en su mente, impulsados por el deseo de crear algo más grande que él mismo. Sin embargo, a medida que la cena llegaba a su fin, una sensación de anhelo se apoderó de Samuel. La conexión que había forjado con Clara era intensa, pero también lo era la tristeza que acompañaba su inevitable despedida. A pesar de que habían compartido risas y momentos de alegría, sabía que la noche estaba llegando a su fin. Clara comenzó a prepararse para irse, y Samuel sintió un nudo en su estómago. La idea de que ella se marchara lo llenaba de una melancolía inexplicable. Cuando Clara se despidió, su sonrisa seguía brillando, pero había algo en su mirada que indicaba que también sentía la tristeza de la separación. Samuel la observó alejarse, sintiendo que una parte de él se quedaba con ella. Se preguntó si alguna vez volverían a tener una conversación tan profunda, o si el tiempo y las circunstancias los separarían. La noche continuó, pero el eco de su risa y sus historias resonaba en su mente. Samuel sabía que su vida no sería la misma sin esos breves momentos compartidos, y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por volver a ver a Clara. Mientras limpiaba las mesas y preparaba el restaurante para cerrar, Samuel reflexionó sobre lo que había experimentado esa noche. Había algo en Clara que lo impulsaba a ser mejor, a soñar más y a no conformarse con lo que tenía. Mientras miraba por la ventana y contemplaba la ciudad iluminada, Samuel sintió que el día de hoy había sido solo el principio. El destino había tejido sus caminos de manera inesperada, y él estaba listo para seguir el hilo que los unía, sin saber que lo que vendría sería aún más transformador. La vida en Nueva York, con su constante bullicio y energía inagotable, parecía seguir su curso habitual. Samuel, a medida que pasaban las semanas, se fue acostumbrando a la rutina de servir en aquel elegante restaurante. Sin embargo, había algo en la relación con Clara que lo mantenía despierto, que lo hacía soñar con un futuro diferente. Las noches pasaban y, entre la agitación de los pedidos y el clamor de los clientes, él siempre encontraba un momento para robarle una sonrisa a Clara. Ella, con su silla de ruedas, se había convertido en una parte fundamental de su vida, y Samuel se preguntaba si alguna vez podría ser algo más que un simple camarero. Cada semana, la llegada de Clara era como un rayo de luz en su rutina. Samuel la esperaba con ansias, sintiendo que, en esos breves momentos entre los platos y las órdenes, podía compartir un pedazo de su alma. A menudo se perdían en conversaciones sobre arte, sueños y anhelos, y sus corazones parecían latir al mismo ritmo. Samuel comenzó a soñar con una vida más allá de las mesas y las bandejas. Imaginaba un estudio lleno de luz, donde pudiera dejar fluir su creatividad, donde pudiera pintar y expresar todo lo que sentía. La idea de ser un artista se volvió más que un mero deseo, era una necesidad que brotaba de lo más profundo de su ser. En esos días, mientras servía a los demás, su mente viajaba a un lugar donde el arte era su único camino. Se imaginaba pintando murales en grandes paredes, creando obras que impactaran a las personas. La imagen de Clara, sonriendo y apoyándolo en cada paso, lo impulsaba a seguir soñando. Con cada encuentro, él sentía que sus aspiraciones artísticas se volvían más reales, más palpables. Ella, con su manera de ver la vida a través de un prisma diferente, le había enseñado a mirar más allá de las limitaciones y a buscar la belleza en lo cotidiano. Una tarde, mientras el sol se ponía y bañaba el restaurante con un cálido resplandor dorado, Clara decidió que era el momento de abrir su corazón. Había estado guardando un secreto, uno que pesaba en su pecho y que necesitaba compartir. Samuel, sintiendo la tensión en el aire, se preparó para escucharla.
En su interior, una mezcla de curiosidad y preocupación se apoderó de él. ¿Qué podría ser tan importante como para que Clara se sintiera así? Mientras la miraba, percibió la fragilidad de su ser, pero también la fortaleza que emanaba de su espíritu. Finalmente, Clara le reveló que su vida no siempre había sido la misma. Había un tiempo, antes del accidente que la había dejado en una silla de ruedas, en el que corría libre por los parques, disfrutando de cada pequeña maravilla del mundo. Su voz era suave, casi un susurro, mientras hablaba de su vida anterior, de cómo cada día era una aventura. Samuel escuchó con atención, sintiendo el dolor detrás de sus palabras. Era como si cada frase que Clara pronunciaba le arrojara una luz sobre un capítulo oscuro de su vida, uno que había definido su existencia de manera irrevocable. Mientras Clara relataba su historia, Samuel no pudo evitar sentir una profunda conexión con ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y él, sin poder contenerse, sintió que su propio corazón se quebraba ante la tristeza que compartía. Era evidente que la vida de Clara había sido marcada por una tragedia, pero también por una resiliencia extraordinaria. Su capacidad para seguir adelante, para encontrar belleza incluso en sus limitaciones, lo inspiraba. En ese momento, Samuel no solo se convirtió en un oyente, sino en un compañero en el dolor, en la lucha y en la esperanza. Al concluir su relato, Clara hizo una pausa, como si le estuviera dando tiempo a Samuel para procesar lo que acababa de compartir. Él sintió que las palabras resonaban en su interior, llevándolo a reflexionar sobre su propia vida, sobre las dificultades que había enfrentado, sobre sus sueños que parecían tan lejanos. Pero lo que más lo impactó fue la fortaleza de Clara, la forma en que había transformado su dolor en una fuente de luz para los demás. En su corazón, Samuel comprendió que ambos estaban buscando algo más en sus vidas, un propósito que los llevara hacia adelante. La relación entre ellos había crecido de manera inesperada, convirtiéndose en un vínculo que trascendía la mera amistad. Samuel se dio cuenta de que no solo quería ser el camarero que atendía a Clara, quería ser su amigo, su confidente, alguien que la apoyara en cada paso de su camino. A medida que ese sentimiento se profundizaba, también crecía la necesidad de hacer algo significativo con su propia vida. Era como si la historia de Clara lo hubiera despertado, empujándolo hacia la acción. En una de sus reuniones más recientes, Clara le entregó un dibujo que había hecho de él. Era un retrato a lápiz, lleno de detalles que capturaban la esencia de su ser. Los ojos de Samuel se abrieron con sorpresa y emoción al recibir la obra. Aquella imagen, tan fiel y llena de vida, lo conmovió profundamente. Nunca había considerado que alguien pudiera verlo de esa manera, y mucho menos que Clara, con su propia lucha, se tomara el tiempo para representarlo en el papel. Mientras sostenía el dibujo, una ola de gratitud lo invadió. Era más que un simple retrato, era un símbolo de su conexión, un recordatorio tangible de que ambos habían encontrado en el otro un refugio. Samuel sintió que, de alguna manera, Clara había capturado no solo su imagen, sino también sus sueños, sus anhelos y su deseo de ser más de lo que era en ese momento. En ese instante, entendió que la vida no se trataba solo de las circunstancias que los rodeaban, sino de cómo elegían enfrentar esas circunstancias juntos. La entrega del dibujo marcó un antes y un después en la relación entre Samuel y Clara. Ambos se dieron cuenta de que sus caminos estaban entrelazados de una manera única, que sus vidas eran, en cierto modo, un lienzo en blanco esperando ser llenado de colores y experiencias. La conexión que habían forjado no solo los empoderaba a seguir adelante, sino que también les ofrecía la oportunidad de soñar juntos, de construir un futuro donde sus pasiones y aspiraciones pudieran tener un espacio. Samuel, inspirado por la confianza que Clara le había mostrado, comenzó a explorar la idea de inscribirse en clases de arte. Era un paso pequeño, pero significativo. La decisión de comenzar a dar forma a sus sueños lo llenó de una energía renovada. A partir de ese momento, su vida no sería solo la de un camarero, sino también la de un artista en ciernes, alguien que tenía mucho que ofrecer al mundo.
Clara, con su valentía y su amor, había encendido una chispa en su interior, y él estaba decidido a dejar que esa llama ardiera con fuerza. Así, entre el arte y la amistad, la vida de Samuel y Clara comenzó a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos había imaginado. Mientras enfrentaban sus propios miedos y desafíos, juntos se adentraron en un viaje que prometía ser tan colorido y vibrante como las obras de arte que Samuel soñaba con crear. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del pequeño estudio de arte que Samuel había alquilado con sus escasos ahorros. Las paredes estaban adornadas con obras de artistas que él admiraba, y en una esquina, un caballete vacío aguardaba ansiosamente su primer lienzo. Samuel había tomado la decisión de inscribirse en clases de arte, un impulso que había surgido de sus encuentros con Clara. La idea de expresar su creatividad lo llenaba de entusiasmo, pero también de temor. Las dudas se agolpaban en su mente. ¿Sería capaz de plasmar en un lienzo lo que sentía? ¿Valdría la pena arriesgarse a fallar? Esa misma tarde, después de su jornada en el restaurante, se había dirigido a la escuela de arte cercana. La sala de clases era un espacio vibrante, lleno de estudiantes de diversas edades, todos inmersos en sus propias exploraciones creativas. Mientras Samuel observaba a sus compañeros, sintió que una chispa de inspiración comenzaba a florecer en su interior. Cada trazo de pincel que veía, cada mezcla de colores, parecía hablarle de un mundo más amplio y lleno de posibilidades. Se sentó en un rincón, su corazón palpitando con anticipación, y se preparó para sumergirse en el proceso. A medida que las semanas transcurrían, Samuel se dedicaba a sus clases con fervor. Aprendía sobre la teoría del color, la anatomía, la perspectiva. Cada técnica que dominaba lo acercaba más a su sueño de ser artista. Su instructor, un hombre mayor con una profunda pasión por la pintura, notó el talento que emergía en el joven. Samuel se sentía vivo mientras mezclaba colores y trazaba líneas, cada pincelada se convertía en un reflejo de su alma. Las dudas que antes lo acosaban comenzaban a desvanecerse, sustituidas por una creciente confianza. Sin embargo, era Clara quien lo inspiraba a seguir adelante, su apoyo era el combustible que lo impulsaba a no rendirse. En sus encuentros semanales, Clara compartía sus propios sueños, y Samuel se sumía en la vorágine de su entusiasmo. Hablaba de lugares que deseaba conocer, de ciudades llenas de historia y cultura. A través de sus descripciones, Samuel podía visualizar cada rincón que ella mencionaba. Clara hablaba de París, con sus calles empedradas y su arte en cada esquina, de Venecia, sus canales reflejando la luz del sol, de Tokio, donde la modernidad y la tradición coexistían. Samuel, atrapado en su narrativa, prometía que algún día la llevaría a ver el mundo, a explorar juntos cada uno de esos sueños. La idea de viajar se entrelazaba con su deseo de crear, y Samuel comenzó a imaginar un futuro donde el arte y la amistad se fusionaran en una experiencia compartida. Una tarde, mientras Samuel se encontraba en su estudio, sintió que la inspiración lo invadía. Decidió que debía crear una obra que capturara la esencia de su relación con Clara. Comenzó a esbozar ideas, pensando en los momentos que habían compartido, en las risas, en las lágrimas, en los sueños que ambos atesoraban. El lienzo se convirtió en un refugio, un lugar donde podía plasmar no solo su talento, sino también sus emociones. La pintura comenzó a tomar forma, una serie de colores vibrantes que simbolizaban su conexión. Cada trazo era una conversación silenciosa entre él y Clara, una representación visual de su amistad. Sin embargo, la vida de Samuel no estaba exenta de complicaciones. Una tarde, después de una larga jornada en el restaurante, su jefe lo llamó a la oficina. Samuel sintió un nudo en el estómago al entrar. Su superior, con un semblante serio, le habló sobre los recortes de personal que estaban afectando al restaurante. Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Su puesto estaba en riesgo. La noticia lo golpeó con fuerza, y su corazón se aceleró.
Samuel había trabajado duro para construir una vida en Nueva York, y perder su trabajo significaba perder no solo su estabilidad económica, sino también la oportunidad de seguir alimentando su pasión por el arte. El camino se tornó incierto. Samuel se vio obligado a replantear su situación. Las horas en el restaurante se extendieron, y su tiempo para pintar se redujo drásticamente. Se sentía atrapado entre la necesidad de ganar dinero y su deseo de crear. Las promesas que le había hecho a Clara, los sueños compartidos, comenzaron a desvanecerse en la bruma de la incertidumbre. La angustia se apoderó de él, y las noches se convirtieron en un torbellino de pensamientos oscuros. Sin embargo, cada vez que pensaba en Clara, una luz de esperanza se encendía en su interior. Ella era su faro, su ancla en medio de la tormenta. A pesar de la presión, Samuel no se daba por vencido. Recordaba las palabras de Clara, su risa, la forma en que iluminaba el restaurante con su presencia. Decidió que, a pesar de las dificultades, seguiría luchando por su sueño. En cada momento libre, se sumergía en su pintura, buscando en el arte la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, la carga del estrés y la incertidumbre comenzaba a pesarle. Samuel se preguntaba si podría mantener el equilibrio entre su trabajo y sus aspiraciones artísticas. La presión aumentaba con cada día que pasaba, y la idea de defraudar a Clara se convertía en un peso insoportable. El tiempo avanzaba, y la incertidumbre respecto a su futuro se hacía cada vez más palpable. Las semanas se convirtieron en un ciclo de trabajo y agotamiento, y Samuel se vio atrapado en una rutina que amenazaba con consumir sus sueños. Aunque la pasión por el arte seguía ardiendo en su interior, las circunstancias parecían conspirar en su contra. Sin embargo, en medio de la tormenta, había un rayo de esperanza. Cada vez que se encontraba con Clara, su espíritu se renovaba. Ella, con su sonrisa y su optimismo, le recordaba que la vida estaba llena de posibilidades, que cada desafío era una oportunidad para crecer. Samuel sabía que debía tomar una decisión. Aunque su futuro laboral era incierto, su deseo de ser artista seguía vivo. La conexión con Clara lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. En su mente, la promesa de llevarla a ver el mundo seguía siendo un faro que lo guiaba. En ese momento, comprendió que la vida es un delicado equilibrio entre los sueños y las realidades, y que, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la esperanza. Samuel se encontraba en un momento crítico de su vida. A medida que los días pasaban, la presión de mantener su trabajo en el restaurante se hacía cada vez más intensa. Las noticias sobre recortes de personal resonaban en su mente como un eco incesante, y la incertidumbre se instaló en su pecho como un peso difícil de soportar. Cada vez que veía a Clara, su amiga inquebrantable, lo hacía con una sonrisa que iluminaba la oscuridad de sus pensamientos, pero en su interior, la angustia lo consumía. La rutina que habían construido juntos se sentía como un refugio seguro, pero también como una trampa que lo mantenía alejado de sus verdaderos sueños. Por las mañanas, Samuel se despertaba con la determinación de esforzarse al máximo. Sabía que su trabajo como camarero era crucial, no solo para su sustento, sino también para su autoafirmación. La idea de fallar, de dejar de ser el apoyo que Clara necesitaba, lo impulsaba a trabajar más horas, a ser más diligente con cada mesa que atendía. Sin embargo, al final del día, cuando la luz del sol se desvanecía y las luces del restaurante comenzaban a brillar con fuerza, Samuel se encontraba exhausto, tanto física como emocionalmente. Clara, por su parte, lo observaba desde su silla de ruedas con una mezcla de admiración y preocupación. Había llegado a conocerlo tan bien que podía leer sus pensamientos a través de su mirada. La forma en que fruncía el ceño cuando algo lo inquietaba, o la manera en que sus hombros se encorvaban ligeramente al sentirse abrumado. Samuel siempre había sido su héroe, un pilar en un mundo que a menudo la había dejado a un lado. Sin embargo, ver el cansancio en su rostro la llenaba de una culpa que no podía evitar. ¿Por qué no podía hacer más por él?
La idea de entregarle una parte de su herencia la atormentaba, y la balanza de sus emociones se inclinaba entre el deseo de ayudar y el miedo a que eso pudiera cambiar la dinámica de su relación. Una tarde, mientras Samuel recogía las mesas después de una larga jornada, Clara lo llamó con un gesto de su mano. Ella lo miró con una mezcla de seriedad y dulzura que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Allí, en el rincón del restaurante donde siempre se sentaba, Clara había tomado una decisión que pesaba sobre sus hombros. Aunque la vida la había golpeado con dureza, su familia había dejado una herencia que podría aliviar la carga de Samuel. Sin embargo, hablar sobre esto la llenaba de incomodidad. ¿Cómo ofrecerle algo que podría hacerle sentir que debía una deuda? ¿Cómo romper el delicado equilibrio que habían construido? Mientras tanto, Samuel se sentía cada vez más atrapado en su propia lucha interna. La idea de aceptar ayuda lo incomodaba. Para él, ser un hombre digno significaba luchar por lo que quería, sin depender de la caridad de nadie. La sociedad a menudo le había enseñado que su valor se medía por su capacidad para levantarse solo, para superar cada obstáculo que se interponía en su camino. Clara era su amiga, su confidente, y no quería que su amistad se viera empañada por una transacción financiera. Pero al mismo tiempo, la idea de rechazar su oferta lo llenaba de dudas. A medida que pasaban los días, los encuentros en el restaurante se tornaban cada vez más tensos. Samuel intentaba mantener la sonrisa en su rostro mientras servía a los clientes, pero sus pensamientos se desbordaban hacia Clara, hacia la posibilidad de su oferta. La lucha interna lo llevaba a una espiral de ansiedad. Se preguntaba si podría enfrentar el futuro sin el apoyo que ella le estaba dispuesta a ofrecer. La culpa de no poder aceptar su ayuda lo atormentaba, pero había una parte de él que sabía que debía encontrar su propio camino, que debía demostrar que podía lograrlo por sí mismo. Clara, consciente de su lucha, intentaba ser un faro de apoyo incondicional. Sin embargo, la culpa la perseguía. Cada vez que veía a Samuel esforzarse más de la cuenta, sintió que su corazón se partía un poco más. Sabía que él estaba luchando, pero no podía dejar de pensar en cómo su oferta podría cambiar todo. ¿Sería un regalo o una carga? La incertidumbre la mantenía despierta por las noches, reflexionando sobre cómo el amor y la amistad a veces pueden complicarse con la ayuda material. Finalmente, un día, el peso de la situación se hizo insostenible. Samuel, después de un turno especialmente agotador, se sentó con Clara. Ella lo miró a los ojos, buscando la manera de romper el silencio que había crecido entre ellos. Sin embargo, las palabras no llegaban. La incomodidad se palpaba en el aire. Samuel, sintiendo la tensión, decidió que era el momento de hablar, de expresar lo que había estado sintiendo. Clara, con su mirada comprensiva, lo alentó a abrirse. Pero antes de que pudieran llegar al núcleo de la conversación, la vida les lanzó una curva. Una noticia inesperada llegó a sus oídos, un cambio en el restaurante que amenazaba con alterar sus vidas. La presión aumentaba, y la idea de que Samuel pudiera perder su trabajo se convirtió en un temor real. Clara, sintiendo la inminente pérdida, se sintió más impotente que nunca. Las palabras que había estado guardando en su corazón parecían más pesadas que nunca, y el dilema de ayudar a Samuel se tornó aún más complicado. Así, en medio de la incertidumbre, Samuel se encontró en una encrucijada. Tenía que decidir entre aceptar la ayuda de Clara, lo que significaría un cambio en su relación, o rechazarla y seguir su camino en solitario, sin importar cuán difícil fuera. La lucha entre el orgullo y la necesidad se convirtió en un torbellino de emociones que lo mantenía despierto por las noches. Sin embargo, a pesar de la tormenta que se desataba en su interior, había una cosa de la que estaba seguro: su amistad con Clara era invaluable, y no permitiría que el miedo la destruyera. Mientras tanto, Clara, atrapada en sus propios pensamientos, anhelaba la estabilidad que había encontrado en su relación. Sabía que Samuel era un luchador, un artista en el alma, y deseaba que pudiera alcanzar sus sueños sin tener que cargar con el peso de la culpa. La conexión que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar,
pero también sabían que el camino hacia adelante no sería fácil. Ambos se sentían como dos barcos en un mar tormentoso, navegando por aguas inciertas, sin saber cuál sería el destino final. La amistad que habían cultivado con tanto cariño estaba en juego, y el amor que sentían el uno por el otro se entrelazaba con la preocupación y la esperanza de un futuro mejor. Samuel y Clara estaban a punto de descubrir que, a veces, la lucha más grande no es solo por uno mismo, sino por el otro, y que la verdadera fuerza puede encontrarse en la vulnerabilidad y la confianza. La atmósfera en el auditorio era electrizante. Las luces brillaban intensamente, creando un ambiente que parecía palpitar con la energía de los artistas que se preparaban para mostrar sus obras. Samuel, con su paleta de colores en una mano y un pincel en la otra, se encontraba al borde de la ansiedad, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Había sido un camino largo para llegar hasta aquí, una competencia de arte local donde su talento sería evaluado por un panel de jueces y, lo más importante, por Clara, quien lo había animado a participar desde el primer momento. Clara estaba sentada en la primera fila, su silla de ruedas colocada estratégicamente para que pudiera ver cada detalle. Su rostro iluminado por una sonrisa sincera, era un faro de apoyo en medio de su inquietud. Samuel no podía evitar robarle miradas a medida que se preparaba. El simple acto de verla allí, incondicional y presente, le daba fuerza. Recordaba las noches en que ella le había hablado sobre sus sueños, sobre cómo él podía ser más de lo que alguna vez imaginó. Esa fe que Clara había depositado en él era el combustible que necesitaba para superar sus dudas. Mientras el tiempo avanzaba y los artistas se preparaban, Samuel se sintió abrumado por la inseguridad. Cada trazo de su pincel parecía un reflejo de su alma, y los nervios amenazaban con desdibujar la imagen que había trabajado con tanto esmero. Sin embargo, cada vez que su mirada se encontraba con la de Clara, una ola de calma lo envolvía. Ella le había dicho que el arte no era solo una expresión, sino una forma de conectar con los demás, y en ese momento, Samuel comprendía que su obra no solo representaba su habilidad técnica, sino su historia, sus sueños y, sobre todo, su relación con Clara. Con un profundo aliento, se acercó al caballete. Las luces del auditorio se centraron en él, y el murmullo de la multitud se desvaneció en un instante de silencio. Samuel comenzó a aplicar los colores, dejando que su intuición guiara cada trazo. Con cada pincelada, se sentía más conectado con su propia esencia, como si estuviera liberando algo que había estado atrapado dentro de él durante años. La imagen que surgía no solo era un paisaje, sino un reflejo de su viaje, de su amistad con Clara y de los momentos compartidos que lo habían transformado en un hombre más fuerte. El tiempo parecía volar. La concentración de Samuel era total, y cada vez que se sentía tentado a dudar, recordaba las palabras de Clara, sus risas, sus confidencias. Había algo en ella que lo hacía creer que podía alcanzar cualquier meta. Finalmente, cuando la campana sonó anunciando el final de la competencia, se detuvo, observando su obra con una mezcla de satisfacción y miedo. Había puesto su corazón en ese lienzo, y ahora temía el juicio de los demás. Mientras se alejaba del caballete, Clara sonrió y le lanzó un pulgar arriba. Esa simple acción, ese gesto de apoyo, lo llenó de determinación. Samuel se dio cuenta de que, más allá de ganar o perder, lo que realmente importaba era haber tenido el valor de exponerse, de mostrar su arte al mundo. Y, en el fondo, sabía que, sin Clara, no habría tenido la fuerza para hacerlo. El momento de la deliberación llegó y la tensión en el auditorio era palpable. Samuel se sentó al lado de Clara, su corazón palpitaba mientras esperaban los resultados. Ella le tomó la mano, un gesto simple pero lleno de significado. En su mirada, Samuel pudo ver la mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que, independientemente del resultado, había ganado algo mucho más valioso, la confianza en sí mismo y una conexión profunda con una persona que se había convertido en su ancla. Cuando el jurado finalmente anunció los nombres de los ganadores, la sala estalló en aplausos y vítores. Samuel sintió que su mundo se detenía cuando escuchó su nombre.
La emoción lo invadió, y se levantó de un salto. Clara gritó de alegría, sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Samuel se acercó al escenario, su mente corría a 1000 por hora, y cuando tomó el premio, sintió que era más que un reconocimiento a su arte, era un tributo a su amistad con Clara, a la fe que ella había tenido en él. El abrazo que compartieron en el escenario fue un momento de pura felicidad. Era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, y todo lo que importaba era ese instante de triunfo compartido. Sin embargo, en medio de su alegría, el teléfono de Clara vibró en su regazo. Ella lo miró con preocupación, una sombra repentina oscureciendo su rostro al ver la pantalla. Samuel no pudo evitar notar el cambio en su expresión, y su corazón se hundió. La felicidad del momento se tornó frágil, como si una nube oscura hubiera cubierto el sol. Clara se alejó un poco, atendiendo la llamada. Samuel se quedó observando, sintiendo un nudo en el estómago. La conversación parecía seriedad, su tono de voz se tornó grave. Mientras él intentaba contener la ansiedad, recuerdos de momentos compartidos con Clara inundaron su mente. Las risas, las confidencias, los sueños de viajar juntos, todo lo que habían construido a través de los meses. Se sentía impotente, como si la alegría de su logro se desvaneciera ante la sombra de lo desconocido. Cuando Clara colgó, su mirada se encontró con la de Samuel, y él supo que algo no estaba bien. Ella trató de sonreír, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. Samuel se acercó a ella, preocupado. La conexión que compartían iba más allá de las palabras, podía sentir su angustia. Clara le dijo que había recibido noticias de su médico, que su condición había empeorado. Las palabras flotaron en el aire como un eco, llenando el espacio entre ellos con una tristeza palpable. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y la euforia de su victoria se tornó en una preocupación profunda. Era difícil procesar la dualidad de la situación, la alegría de su logro artístico contrastaba con la angustia por la salud de Clara. Se sintió impotente, deseando tener el poder de cambiar las circunstancias, de hacer que todo fuera diferente. En ese momento, comprendió que la vida, con todas sus complejidades, a menudo presentaba estos giros inesperados, donde la luz y la oscuridad coexistían en un delicado equilibrio. Samuel tomó la mano de Clara con firmeza, sintiendo el calor de su piel, un gesto de apoyo y amor. Aunque no había palabras que pudieran aliviar su dolor, sabía que estaban juntos en esto. Su amistad había sido un refugio en tiempos difíciles, y ahora, en este momento crítico, se comprometió a ser el pilar de fuerza que Clara necesitaba. Mientras la multitud a su alrededor continuaba celebrando su victoria, Samuel y Clara se sumieron en su propio mundo, un espacio donde la amistad, la empatía y el amor se entrelazaban. Demostrando que incluso en medio de la adversidad, había un rayo de esperanza que podía brillar con fuerza. La mañana siguiente, Samuel despertó con una sensación de inquietud. La llamada que había recibido Clara la noche anterior aún resonaba en su mente, como un eco persistente que le recordaba la fragilidad de la vida. La sonrisa de Clara, normalmente brillante y contagiosa, se había oscurecido por la preocupación y el temor. Samuel no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado irremediablemente entre ellos. Se levantó de la cama, se vistió con su uniforme de camarero y se miró en el espejo. La incertidumbre y la ansiedad se reflejaban en sus ojos, pero también había una chispa de determinación. Esa chispa le recordaba que debía estar ahí para Clara, sin importar lo que ocurriera. Al llegar al restaurante, el bullicio habitual de las cocinas y el murmullo de los clientes le dieron la bienvenida. Samuel se movía entre las mesas con agilidad, pero su mente estaba lejos. En cada platillo que servía, en cada sonrisa que ofrecía a los comensales, pensaba en Clara. La imagen de su rostro, pálido y preocupado, le apretaba el corazón. Sabía que su vida no podía seguir igual, algo debía cambiar. La rutina diaria comenzó a mezclarse con la urgencia de sus pensamientos. Mientras servía el almuerzo, sus manos se movían automáticamente, pero su mente planeaba cómo podría ayudar a Clara. La tarde llegó,
Y con ella, el momento esperado. Clara entró al restaurante, su silla de ruedas se deslizó por el suelo pulido, y aunque su expresión era más grave de lo habitual, su presencia iluminó el ambiente. Samuel se acercó a ella, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Aún no había podido procesar todo lo que había sucedido la noche anterior. Cuando la saludó, su voz fue firme, pero en su interior había un torbellino de emociones. Clara se sentó en su mesa habitual, y mientras Samuel le servía su bebida, notó que su mano temblaba ligeramente. Sin poder contenerse, le preguntó cómo se sentía. Ella le sonrió, pero había algo en su mirada que lo decía todo. Era un brillo de vulnerabilidad, de necesidad de apoyo. Con un gesto sutil, Clara le entregó un pequeño paquete. Samuel lo aceptó con curiosidad, sintiendo un peso emocional en el aire. Cuando abrió el paquete, encontró un juego de llaves y un sobresellado. Clara le pidió que las guardara para ella. Su voz, aunque suave, era firme y decidida. La confusión llenó la mente de Samuel. ¿Por qué le entregaba eso? Las llaves, con su destello metálico, parecían contener un secreto. Él miró a Clara, buscando respuestas en su rostro. Sin embargo, la expresión de Clara era una mezcla de tristeza y esperanza. Samuel sintió que debía ser fuerte, no solo por él, sino por ella. Así que guardó las llaves en su bolsillo, y el sobre en su mochila, decidido a descubrir la verdad detrás de ese gesto. Esa noche, tras terminar su turno, Samuel se sentó en su pequeño apartamento. La luz suave de la lámpara iluminaba la habitación, y el silencio era casi abrumador. Sacó el sobre y lo abrió con cuidado. En su interior encontró una carta escrita con una caligrafía elegante y fluida. A medida que sus ojos recorrían las palabras, el corazón de Samuel se fue encogiendo. La carta revelaba que Clara era la heredera de una considerable fortuna, una herencia que había estado reservada para ella, pero que había permanecido oculta tras las sombras de su accidente. Samuel no podía creer lo que leía. La vida de Clara había cambiado dramáticamente, y él había estado tan centrado en su propia lucha que no había considerado la magnitud de su situación. Las llaves que tenía en su bolsillo pertenecían a un departamento en el que Clara había vivido antes de su accidente. Era un lugar lleno de recuerdos, un hogar que había sido parte de su vida antes de que todo se desmoronara. Samuel sintió una oleada de emociones, tristeza, compasión, pero también una chispa de esperanza. La idea de que Clara pudiera tener acceso a una vida más cómoda, a la atención médica que necesitaba, lo llenó de una combinación de alegría y preocupación. ¿Cómo podría ella aceptar tal fortuna después de haber luchado tanto? Samuel se dio cuenta de que su papel en la vida de Clara había cambiado drásticamente. Ya no era solo un camarero, un amigo, ahora tenía la capacidad de ayudarla de una manera que nunca había imaginado. Mientras la noche se deslizaba hacia el amanecer, Samuel reflexionó sobre su propia vida. Había estado luchando por sus sueños de ser artista, pero la idea de abrir una galería de arte en honor a Clara comenzó a tomar forma en su mente. Era un proyecto que no solo lo beneficiaría a él, sino que también honraría la amistad que habían cultivado. Sería un espacio donde pudieran compartir su amor por el arte, un lugar donde otros pudieran encontrar inspiración. La idea lo llenó de energía y propósito. Decidido, tomó un papel y comenzó a anotar ideas. Pensó en cómo podría utilizar parte de la herencia de Clara para hacer realidad su sueño, y al mismo tiempo, garantizar que ella tuviera acceso a la mejor atención médica. La idea de crear un legado juntos era emocionante. Samuel se imaginó rodeado de obras de arte, con Clara a su lado, disfrutando del fruto de su amistad y su esfuerzo compartido. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Samuel sintió una renovada determinación. No solo quería ayudar a Clara, sino también construir un futuro donde ambos pudieran prosperar. La vida les había presentado desafíos, pero juntos podrían transformar esas dificultades en oportunidades. La mañana siguiente, Samuel se apresuró a encontrarse con Clara.
La esperanza brillaba en su interior mientras pensaba en lo que quería compartir con ella. Sabía que la conversación sería difícil, pero también estaba seguro de que era el momento adecuado para dar ese paso. Cuando la vio llegar, su corazón se llenó de alegría y determinación. La conexión que habían forjado a lo largo del tiempo había sido más fuerte que cualquier adversidad, y ahora, juntos, estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. La vida, pensó Samuel, tenía una forma curiosa de unir a las personas. Sus caminos se habían cruzado de una manera inesperada, y ahora, con las llaves y la carta en sus manos, se sentía listo para abrir nuevas puertas. La amistad y el amor eran las verdaderas herencias que ambos habían cultivado, y con cada paso que daban, estaban creando un legado que trascendería el tiempo.